A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, había reunidas unas 120 personas. My brothers and sisters, Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas was numbered among us. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. In the book En of el libro de los Salmos está escrito, let his encampment que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también may que another su his cargo office. lo ocupe otro. Therefore, it is Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigos de la resurrección de Jesús, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba to his hasta resurrection. el día de su So ascensión. they proposed two, Joseph, Propusieron dos nombres, José apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y and they Matías, prayed, y rezaron así, who know the hearts of Señor, all. tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas, para marcharse al suyo propio. And the lot fell Echaron upon suerte, Matthias, le tocó a Matías which y lo asociaron a los 11 apóstoles. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Praise, O servants of the Alaben, siervos del Señor. name of, Alaben el nombre del Señor. may the name of the Lord be Bendito sea el nombre del Señor, now and forever. ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. From the rising of the sun, De la salida del sol hasta su ocaso, name of the alabado sea el nombre del Señor. high above all nations is El Señor se eleva sobre todos los pueblos, his glory. su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Who is like the Lord our God? ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono Lowers himself to look y se abaja para mirar al cielo y la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. From the dust he lifts up the low Levanta del polvo al desvalido, sheep, he raises alza de la basura al pobre, who sets them in the company para sentarlo con princes of his los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo.
Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto dure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. in my love, Permanezcan en mi amor. my commandments Si guardan mis mandamientos, in my love, permanecerán en mi amor. as I have kept my Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. so that Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. this is my commandment. Este es mi mandamiento, One another, que se amen unos a otros como yo los he amado. no one has greater Nadie than this. tiene amor más grande Lay down one's que el life. que da la vida por sus amigos. You are my friends if you Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. call you slave, Ya no los llamo siervos, slave, porque el siervo sabe lo que hace su señor. I have called you friend. A ustedes because los I llamo have told amigos, you everything porque todo I have lo que he oído a mi Padre It was not you who chose me, se lo he dado a conocer. I who chose No you son ustedes los que me han elegido, and bear fruit. soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan Ask the Father in my y den fruto y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. one another. Esto les mando, que se amen unos a otros. Domini, lasti St. Paul once said, San Pablo dijo en cierta ocasión a San Timoteo, "Be ready in season or out of season." debes estar listo en tiempo y fuera del tiempo, o sea, debes estar listo en todo tiempo para realizar la obra del Señor, And to para evangelizar in y whatever para realizar la obra de Dios en cualquier circunstancia o situación en que te encuentres. this being ready in season or out of season Y este llamado a estar listo en tiempo o fuera de tiempo, lo vemos en San Matías. San Matías, of course follow por supuesto, fue discípulo de Jesús, un discípulo cercano, no fue uno de los 12, pero ready to go. fue llamado y tuvo que estar preparado para ir. Often Así que, igual con nosotros, a menudo Dios nos llama en momentos en que no lo esperamos para que realicemos su obra, quizás una obra para la cual pensemos que no estemos calificados, quizás algo con lo cual no estemos familiarizados, pero nos llama a hacerlo, nos llama a que estemos preparados en tiempo o fuera del tiempo. Todos nos podemos inspirar por la vida de San Matías. well, Saint Matthias San Matías, como decía,
era discípulo de Jesús. Se dice que era uno de los 72, pero no era uno de los 12. Y él había estado con Jesús desde aproximadamente la época de su bautismo en el Jordán con Juan. Había caminado con él a diferentes lugares, lo había acompañado durante muchos de estos milagros, durante las enseñanzas de Jesús y por supuesto estuvo presente cuando Jesús resucitó. Y este era el criterio necesario para convertirse en apóstol. Así que cuando Judas traicionó a Jesús y por supuesto se quitó la vida, hubo que reemplazarlo. Así que aquí Pedro llama a dos de ellos, a Matías, echan suertes y es elegido. Pensemos acerca de Matías. Pongámonos en su lugar un momento. Él vio las cosas que hacía Jesús, fue testigo de muchas cosas, pero los discípulos tenían una relación más estrecha con Jesús. Muy a menudo Jesús solía congregar a los 12, eran más allegados a él, estuvieron presentes en la última cena. Jesús les dio autoridad ahí, así que eran mucho más cercanos. Jesús les había dicho, yo les doy a ustedes esta autoridad. Y ahora Matías es llamado. Cuando pensamos al respecto, sí, él veía a Jesús, estaba con ellos, pero no tenía la misma cercanía que los 12. Pero es llamado y se pueden imaginarse, habrá sentido algo intimidado. Pudo haber dicho, no estoy calificado, no estoy preparado lo suficiente, pero ya sea que se sentía preparado o no, o calificado, Dios lo llamó y él supo inmediatamente que iba a tener que soportar persecuciones, rechazos, igual que los apóstoles, porque recuerden que Jesús les había dicho eso a todos sus discípulos, pero les dijo esto de forma más estrecha a los 12 discípulos. Y ahora esto es lo que Matías estaba aceptando. Decía, muy bien, voy a caminar con ellos, he sido llamado para ser apóstol, he sido llamado a realizar acciones en nombre de Jesucristo. Iba a tener esa misma autoridad, pero habría de sufrir igual que los otros apóstoles y al igual que Jesús. Pero él acepta esto y prosigue. Después de esto no se escribe mucho acerca de él. Según algunos historiadores, él pasa sus últimos días en Etiopía, predicando, evangelizando, y es ahí donde se dice que falleció. Hay algunos lugares en donde se dice que se encuentran sus reliquias, algunas en Roma, otras en Alemania, no están muy seguros. Pero fue un apóstol y murió como mártir. Eso es lo que sabemos al respecto de él. Y igual con nosotros, estamos llamados a realizar la obra de Dios. Muchas veces no nos sentimos muy calificados, nos sentimos que podemos hacerlo, pero si Dios los ha llamado a que lo hagan, Él les ayudará a que lo logren. A veces Dios nos llama a que realicemos ciertas obras, pero luego las cosas empiezan a salir mal, las circunstancias quizás se ponen muy malas, quizás muy intensas, quizás alguien en nuestra familia se enferma, quizás empezamos a tener algo más de estrés en el trabajo, o quizás nosotros mismos nos enfermamos o nos lesionamos, pero igual Dios nos llama a que realicemos una obra. Sí, tenemos que ser prudentes en la forma en que hacemos algo y quizás tenemos que hacerlo en la proporción correcta, pero si Dios nos llama a que hagamos algo, tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo logramos? Jesús nos dice cómo aquí.
en sus instrucciones a los discípulos. Y esto proviene de San Juan capítulo 15. Y en este punto Jesús les está instruyendo, les está dando autoridad en la última cena, es el discurso de la última cena, y les dice aquí dos palabras importantes, alegría y amor. Les dice, regocíjense. Se podrán imaginar si tenemos una circunstancia muy difícil, una situación difícil, y tengo que hacer la obra de Dios, ¿cómo voy a regocijarme? La alegría es que he sido llamado a vivir como Jesucristo y puedo compartir en su vida. Y también para tener alegría es bueno vivir en el momento presente, no preocuparse tanto por lo que va a pasar más adelante. A veces no podemos enfrascar en la ansiedad de las cosas. Podemos decir, oh, la gente que va a pensar, o qué tal si no puedo lograrlo. Y sí, tenemos que ser prudentes, etcétera, pero hay que confiar en Dios. Hay que permanecer en el momento presente, hacer aquello a lo que estamos llamados en ese momento y enfocarnos en eso. Y también tenemos que confiar en el Señor. ¿Y cómo confiamos en el Señor? Jesús nos dice al principio, habla acerca de tener una fe semejante a la de un niño, creer que Dios es capaz de todo y encomendárselo todo a Él, decirle, muy bien, Dios, tú me has llamado, tú vas a hacer el camino donde parece no haber camino. Dios lo puede, Él puede lo imposible. Eso es tener una fe como la de un niño, como el día de ayer. Tuvimos el memorial de Nuestra Señora de Fátima y la Santísima Virgen le comunicó varios mensajes a tres niños pequeños. Se trataban de mensajes muy intensos. Atemoriza a ciertas personas escuchar esos tres mensajes, pero estamos hablando de niños y los aceptaron y probablemente fueron difíciles de escuchar, pero confiaron en Dios. Sabían que la Santísima Virgen estaba con ellos para consolarlos, igual con nosotros. Lo encomendamos a las manos de Dios. Decimos, muy bien, Señor, tú vas a lograr esto. Y lo que nos ayuda a perseverar y a hacer la obra de Dios es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Él sufrió su vida entera. Siempre había circunstancias difíciles, siempre había situaciones muy difíciles, inconveniencias, personas que lo criticaban, que se quejaban de él, que hacían acusaciones contra él, personas que lo rechazaban, incluso de su pueblo natal. Y al final pasó por muchas dificultades, pero permaneció lleno de alegría, permaneció fijo en cumplir la voluntad del Padre, porque ama y nos muestra cómo amar hasta el final. Y a medida que los sufrimientos aumentaban, el amor aumentaba. Y esto lo podemos ver a lo largo de la vida del Señor, desde su niñez hasta la cruz, cuando todo el mal descendía sobre él, vemos la mayor misericordia que el mundo ha visto jamás. Y eso es lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Así que cuando servimos al Señor y estamos pasando por dificultades, pensemos en el amor de Jesús y cómo Él logró llegar hasta el final. Porque de eso se trata seguir a Jesús, mirarlo, mirar las dificultades que vivió, ver el camino de la cruz. Así es como nosotros completamos nuestro propio camino de la cruz, al mantener la mirada fija en Jesús, porque esto es lo que nos ayuda a perseverar. Amor por el Señor, amor por el prójimo. A veces nos sentimos como que no tenemos suficiente amor, pero es ahí cuando dependemos del Señor. Hemos de presentarnos y el Señor nos ha de ayudar. Él ha de proporcionar lo que necesitemos. Él ha de darnos las fuerzas y todo lo necesario para cumplir la labor que nos ha encargado.
Así pues, hermanos, pidamos la intercesión el día de hoy de San Matías para que nos ayude a aceptar todo lo que encontremos en el camino. A veces se trata de algo muy espontáneo, pero lo que vemos en las vidas de los apóstoles, las vidas de muchos santos y cristianos, incluso nuestras propias vidas ahora, es interesante. Nunca sabemos lo que va a suceder, pero sin embargo, de lo que podemos estar seguros es que Dios está obrando en nosotros y hemos de estar agradecidos porque Él está realizando una transformación en nosotros, nos está asemejando más a Él y en eso hay alegría y en eso está el amor. Dios nos ha llamado a que seamos hermanos, a que nos amemos en Dios y que estemos cerca a Jesús, pues Él comparte todo con nosotros. Sepan que Dios los ama, que los ha llamado a servirlo, a amarlo, a conocerlo. Encomiéndele todo a Dios y todo saldrá bien. Que Dios los bendiga a todos.